Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. ¿Cómo está El Salvador? Qué gusto estar a esta hora de la mañana, lunes 12 de marzo de 2018. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López en esta preciosa mañana, como siempre, de día lunes. Deseamos el mejor de los éxitos para que usted pueda cumplir todas sus metas, todos sus objetivos, sin duda alguna, colocando a Dios en el centro de sus actividades. Esta mañana me acompaña en el estudio el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Julio Olivo, con quien conversaremos sobre el escrutinio final proyectado a concluir en las próximas horas, y también conversaremos sobre otros aspectos que rodean la elección de alcaldes y diputados y que para unos ha sido exitosa, transparente, pero para otros todo lo contrario. Así es que vamos a hablar de esos y otros elementos. Doctor Olivo, quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por invitarme. Es el primer programa, ¿verdad?, al que acudimos, ¿verdad? Después del evento electoral. Entenderá de que ha sido una jornada muy cansada. Es un sistema electoral muy complejo, que ya lo señalaron los organismos mundiales. Y bueno, dispuesto aquí a tener una buena conversación con usted. Por supuesto, de eso se trata. Vamos a, desde luego, a conocer cómo aún con todas las dificultades, el Tribunal Supremo Electoral ha logrado en un tiempo prudencial llenar las expectativas de la población y de los partidos políticos en cuanto a dar resultados inmediatos, sabiendo que tenemos un sistema, como usted lo ha dicho siempre, bastante complejo, un sistema de elección complejo. Y sobre este punto en particular, los partidos políticos y algunos de sus dirigentes han mostrado inconformidades en el conteo último de votos, incluso pidiendo a las autoridades abrir las urnas, como el caso último de San Miguel, que ya fue aceptado el recurso. Vamos a hablar particularmente del caso de San Miguel. Y es que también un error técnico humano, llamémosle así, vamos a definirlo muy bien en el transcurso de este programa, sumado a otros durante el procesamiento de datos, puso en qué pensar todo el trabajo desarrollado en esta nueva elección, que por cierto ha tomado ventaja el Partido Arena como el ganador de más votos en estos comicios. Así es que hoy vamos a hacer un análisis pertinente del proceso con nuestro invitado. Aprovecho a usted también llamarle para que participe y pueda acompañarnos participando, enviando sus comentarios, sus preguntas, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted nos haga llegar sus comentarios. A ver, doctor Olivo, comenzaré conociendo de usted, ¿satisfecho con el trabajo desarrollado en esta elección o cuál es su impresión ya a pocas horas de concluir el escrutinio? Bueno, está programado para poder concluir el escrutinio final, de acuerdo a nuestro calendario, el día 13, ¿verdad?, que sería el día martes. Martes, mañana. Bueno, ya a estas alturas, el día de ayer por la noche, ¿verdad?, teníamos el 76%, ¿verdad?, que yo informaba el día de ayer en una conferencia de prensa, 76.65%. Es decir, prácticamente más del 70% de actas que han sido verificadas y que este es el objetivo precisamente del escrutinio final. Por eso hemos reiterado en diferentes ocasiones que el escrutinio preliminar, ¿verdad?, el que se hace en las mesas, de donde se produce un acta, ¿verdad?, esa acta tiene a su base esta verificación del escrutinio final. Es decir, nuestro sistema electoral es uno de los sistemas que podría generar más seguridad porque tiene este tipo de candados. En otros países, para que la población tenga una idea, solo se realiza un único escrutinio, ¿verdad? Un único escrutinio. Ya no hay posibilidad de otra verificación. El de la elección. Correcto. Sí, no. O sea que, por ejemplo, hay países en donde la gente deposita, por ejemplo, los países asiáticos, deposita su voto, ejerce el sufragio y luego se custodia la urna, ¿ya? Y esa urna es sagrada y se lleva hasta un centro en donde se va a realizar el escrutinio. Las mesas no realizan escrutinio, ¿verdad? Pero ese es otro sistema electoral, parecido al que quieren, el día de ayer yo lo señalaba, la gente que pide abrir urnas. Es decir, si usted quiere abrir urnas desde el inicio, ¿verdad?, entonces está cambiando todo nuestro sistema electoral. Y es hacer una decisión y una reflexión
que tendrán que hacer los legisladores. Así es de que decirle que nosotros estamos en esa fase de realización del escrutinio final, estamos en el tiempo, tenemos más del 70% ya de actas escrutadas, 76%, casi llegamos al 80%, Sí. y recuerde que consejos municipales, como es voto por bandera, eso se más realiza en fácil. día y medio o 2 días. De hecho, hay mesas que ya terminaron, por ejemplo, ese escrutinio de las 65 mesas. Pero estamos dentro del tiempo que señala la ley. Claro, hay que acotar nuevamente. Yo he venido sosteniendo y lo digo, digamos, en los diferentes cónclaves mundiales donde me toca participar, sobre todo y que somos funcionarios de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, donde participan 108 organismos electorales de todo el mundo, en donde ya toda la gente, digamos, reflexiona sobre el sistema electoral más complejo del mundo y nosotros nos llevamos, digamos, ese lugar, ¿verdad? No porque eso sea bueno o eso sea malo, sino que simplemente porque tenemos un sistema complejo que hoy sí ya lo señaló, por ejemplo, la Unión Europea, lo ha señalado la Organización de Estados Americanos, incluso antes que la Sala de lo Constitucional impusiera a los salvadoreños este sistema con la sentencia 48 de 2014. De allí que debido a esa complejidad del sistema, Ernesto López, debe tomarse conciencia y hoy volver al discurso de convocatoria de elecciones que hizo el presidente, que no muchos se lo leyeron, en donde yo llamaba a repensar el sistema electoral, pero por todos los sectores de la sociedad salvadoreña, no por unos jueces constitucionales sentados desde un escritorio que muy poco hemos visto, saben de derecho electoral. Así es de que Ha sido bien consistente a lo largo de este trayecto sí. con esta crítica. La tesis ha sido esa porque estoy convencido de que es un sistema complejo. De hecho, me pareció muy divertido, ¿vea? Y esto lo quiero manifestar, pero de manera muy sana. Fui a ejercer el sufragio, ¿verdad?, que organizaron las asociaciones de abogados, la Sí. Federación de Asociaciones de Abogados. Y allí observé que llegaron a votar los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Fíjense qué interesante. Y el voto que ejercieron, lo ejercieron en un sistema, ¿ya?, no tan complejo como el voto que le imponen a la sociedad salvadoreña. Es decir, ellos legitimando el sistema de voto por rostro que hicieron los abogados. ¿Ven? Un sistema que lo complicaron con un padrón de 30,000 abogados en donde solo votaron alrededor de menos del 25%. Sí. ¿verdad? Y yo me tardé 1 hora en ejercer el sufragio. Y fueron testigos todos los que estaban en la cola, incluso algunos diputados que son abogados que estaban votando. Algunas mesas solitarias, sin un solo elector, y otras con 50 electores. En una elección tan simple, en donde no votan de manera cruzada o fraccionada, sino que únicamente por el rostro de los candidatos. Les prestamos la tinta, les prestamos las mamparas. De hecho, otro error, haber programado la elección a tan poca distancia de la elección del Tribunal Supremo Electoral, porque iban a utilizar la tinta indeleble que les prestaban. Sí. Pero los dedos a las personas no se le habían borrado todavía la tinta. ¿Cómo comprobaban que las personas no habían votado dos veces? No capacitaron adecuadamente, no estaban equilibradas las mesas. Entonces me divertí porque les dije a varios de ellos, de las asociaciones que critican mucho al Tribunal Supremo Electoral, imagínate, y ahora si hubieran organizado una elección con 5.2 millones de electores, ya, los que critican, es decir, el que critica a veces no tiene ni la más remota idea de lo que es organizar una elección. Y los observadores internacionales nos dicen, lo felicitamos, porque es uno de los sistemas más complejos del mundo y ustedes lograron salir avante. ¿Es tiempo récord con el que se está proyectando concluir entonces a su criterio este resultado final, este escrutinio mañana, martes? Bueno, mañana martes el tema es de que llevamos más del 76%. Sí. Vamos a llegar a más del 90% en Asamblea Legislativa. Las tendencias están ya dadas, ¿verdad?, en la parte de Asamblea Legislativa. Algún partido compitiendo, digamos, con algún residuo, y ahí es donde las actas, digamos, se complican su revisión. De ahí que nosotros hemos clasificado las actas, de alguna forma, debido al nivel de su complejidad. Todas las actas son complejas, por eso las mesas nos han ido enviando, digamos, actas al organismo colegiado para que las resolvamos, cuando aquellas son de difícil resolución. Pero al parecer, como que hubo algún tipo de lineamiento, ¿verdad? Eso luego lo tenemos que analizar porque no lo puedo confirmar, de que las mesas enviaran cualquier tipo de acta. Es
Es decir, algo así como trabajar a desgano desde las mesas y enviarle al Tribunal Supremo Electoral todo tipo de actas en una especie de estrategia que tampoco la puedo confirmar porque los estrategas, los políticos analistas, luego lo van a discurrir, algo así como saturemos al Tribunal Supremo Electoral con miles de actas para que éste se empantane y luego yo fácilmente, según ellos, voy a pedir la apertura de las urnas, ¿ya? Entonces, eso no se hace, ¿verdad? Porque, digamos, daña nuestra democracia, daña la celeridad de los procesos, menos mal lo hemos podido corregir, porque lo que hemos hecho es, si bien ellos nos mandan 1000 actas, las hemos clasificado a partir de su nivel de complejidad. Y así hay actas, por ejemplo, de resolución simple, otras de resolución mediana y otras de resolución compleja. Las que sí ameritan que las vea el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral serían las actas complejas. O sea, ¿verdad? usted no es de la idea de que se abran las urnas. Lo que pasa es que ya está consignado en la ley en qué casos usted va a aperturar urnas. ¿Y existe la posibilidad en el caso de San Miguel? Bueno, que entiendo ya se admitió el recurso en particular. No le sabría decir, en el caso de ese recurso, debido a algunos señalamientos que ha hecho el señor Will Salgado, directamente en contra del presidente del Tribunal Supremo Electoral, que yo a posteriori valoraré la posibilidad de poder interponer algún recurso en contra de él, ¿verdad? Tendré que valorarlo con el equipo de abogados, ¿verdad? Sobre todo de la Universidad de El Salvador. En vista de eso, yo me he excusado de conocer en ese caso, aunque las resoluciones siempre son del organismo colegiado. Claro. Así es de que no he conocido sobre ese caso, pero sí supe de que han admitido el recurso de él, y no porque yo me haya excusado, sino porque, digamos, él hacía planteamientos que eran congruentes, igual que en la otra ocasión. O sea, recuérdese que en otra ocasión él interpuso también un recurso, el tribunal, digamos, se lo declaró no al lugar, ¿verdad? Porque había una prohibición constitucional, él se va a la sala de lo constitucional y la sala de lo constitucional confirmó nuestra resolución. Ahí está, ahí tenemos una declaración donde se hace la siguiente, digamos, el siguiente contenido. Hay una especie de, llamémosle, de convicción clara de que ha habido un problema en el caso de San Miguel, aun y cuando usted no ha conocido bien el caso en particular. No, yo me excuso de conocer, aunque conozco de qué trata el caso. De hecho, veamos. ese comunicado, ¿verdad? Ahí estamos, ya se lo remitimos a la Fiscalía General de la República, porque hay una fiscal, le quiero decir, custodiando la legalidad en cada una de las mesas, y personas inescrupulosas, como decimos ahí, se atrevieron a hacer un publicado utilizando logos, ahí no están los logos del Tribunal Supremo Electoral, como que fuera un comunicado oficial diciendo que se declaraban nulas y que se iban a repetir incluso las elecciones. Entonces, esto va a ser investigado por la Fiscalía. Porque no es cierto. Claro, no tiene ninguna. Nosotros lo aclaramos, Ernesto, en Por nuestra eso, página. no es cierto entonces que hay ese material que en algún momento se puso el día de las elecciones como parte de un proceso legal para votar, que eso es lo que está denunciando el señor Salgado. No, yo digo a qué se refiere el comunicado. El comunicado, no, claro, ustedes desmienten, el comunicado nuestro, digamos, se separa. Se desligan de eso. Y así hay un montón de Twitter. O sea, hay que pedirle a la población, por favor, en las redes sociales circulan un montón de robots, y cada uno de esos robots a veces manda mensajes, y así pueden acusar al presidente de un montón de cosas, y sobre todo no acusan al organismo colegiado, sino que, como yo lo denunciaba también, pongámosle mucha atención, hay toda una campaña. Yo lo dije antes de la elección, lo dije durante y hoy posteriormente. Hay una campaña de los medios de comunicación dirigida a dañar la imagen del presidente. Usted me dijo que no lo creía. Y a dañar la imagen institucional del Tribunal Supremo Electoral. Eso también se hace en otros países en aras de que la persona que piensa, el partido político, el candidato, que piensa que puede perder, está algo así como decimos en buen salvadoreño, matando su chucho a tiempo, atacando a la autoridad electoral, para luego decir, miren, debido a la autoridad electoral, ¿verdad? Yo perdí, ¿verdad? O yo no obtuve el número de votos. Pero en el camino, de alguna manera encontramos dos versiones. Una en la que, de alguna manera, apreciaban, digamos, el trabajo que se había hecho de manera inmediata, porque entiendo que la tendencia en el caso de los diputados no cambia. Se ha mantenido. Se ha mantenido. No sé si lo podemos colocar para que nos explique tal vez un poco. Vamos a ver, si lo tenemos
diagramado de esta manera, esto fuera lo que último se tuvo, no sé si vamos a cambiar. Vamos a ver, en el caso de Arena, por ejemplo, vamos a ver, Arena, 37 diputados es la proyección del escrutinio, se mantiene, ¿sí? Veamos en el caso del FMLN, 23. Veamos en el caso de Gana, tenemos 11. El caso del PCN, vamos a ver con PCN, 8. Tenemos también el caso del PDC, que entiendo que no varía los 3 diputados. En este caso también Cambio Democrático 1 y un no partidario que también va a reflejar un diputado. ¿Se mantiene esta tendencia entonces? Lo que pasa es que, digamos, en algunos casos, cada partido político en las mesas, de alguna manera está verificando si eso es... si eso es correcto. Digamos, y le quiero decir de que casi hay coincidencia, salvo aquellos que van a ganar por residuos, es decir, que pelean una candidatura por residuos. ¿Qué son? ¿Verdad? Estaríamos hablando, yo en ese tema no me quisiera como autoridad electoral, ¿verdad?, pronunciar, pero sí tiene algunos datos allí de un diputado más o un diputado menos, que tendría que pelearlo por residuos, más de algún partido político. Que es Arena, Gana y PCN, lo voy a decir yo, porque esa es la disputa que se tiene, entiendo, ¿no? A nivel municipal también hay disputas, que se están resolviendo, a veces, por eso es importante, cuando llega el Tribunal Supremo Electoral, actuando con la transparencia que ofreció en las elecciones. Claro, hay cosas que usted no las puede manejar, como el tema de esta empresa, por ejemplo. Sí podíamos manejar más el tema de la cooperación internacional, a la que yo me suscribí, y los escáneres, ¿verdad?, de Corea, si usted nos da un lapso después para hablar del tema de la transmisión, funcionaron, digamos, los escáneres que conseguimos donados o regalados por Corea, que también, y por la Asociación Mundial de Organismos Electorales, que también recuérdese que hubo una campaña bastante feroz de parte de la empresa privada para desacreditar incluso, este proceso de donación que se estaba realizando y de cooperación. No sabemos todavía con qué intenciones. Al final, ¿usted cree que la historia le dio la razón el haberlos introducido? Sin ellos no se pudiese haber tenido inmediatamente los resultados. Bueno, no sé qué escenario estaríamos viviendo en El Salvador. Si no hubiese tenido si no tuviéramos los escáneres. Los escáneres, digamos, se instalaron en 1677 puntos de transmisión. Tuvimos, digamos, equipos técnicos, ¿verdad?, técnicos de avanzada de Corea del Sur, que habían venido con la Asociación Mundial de Organismos Electorales, no menos de 15 personas y una delegación que se componía de 30 también observadores. Vino directamente el secretario general a verificar, ¿verdad?, que todo estaba dándose de manera correcta, de ahí que los escáneres funcionaron. Imagínense ustedes, si no hubieran funcionado esos escáneres, no hubiera tenido imágenes, por ejemplo, en nuestra Tierra Media, que le llamaba. No se hubieran transmitido las imágenes de todo, digamos, de todo el país, de los 1.595 centros de votación y los 9.422, digamos, juntas receptoras de votos. Sin esas imágenes tampoco, Ernesto, hubiese tenido la población la posibilidad de verificar. Esa es la transparencia del Tribunal Supremo Electoral, porque subimos las actas también y los resultados. Sin esos resultados que estaban allí a la mano de toda la población, usted no hubiera podido verificar el error, el supuesto error que se había cometido. A eso quería llegar. Correcto. Voy a hacer una pausa comercial. ¿Qué pasó sobre su mente y la del resto cuando la empresa Smartmatic reconoce el error técnico, un cambio de comando, el cual dio a otros candidatos como ganadores y después resulta ser que no eran los ganadores? ¿Qué pasó sobre su mente y de la del resto? ¿Qué piensa y cómo se está de alguna manera lidiando con el error? ¿Ya habrá pasado la crisis? Voy a hacer una pausa comercial y hablamos de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar participando, @diálogo21, @Neto López Radio. Escríbanos, nos interesa conocer la opinión de ustedes. Realiza tus operaciones financieras por medio de Fedemóvil, Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Vámonos entonces hasta el sector del Boulevard Los Próceres, donde se están haciendo una serie de experimentos que van a permitir darle fluidez vehicular. Vamos a estar muy a la expectativa de conocer cuál va a ser el resultado. Entiendo, van a trabajar un carril anexo que permita también
darle esa facilidad de tránsito a muchos que utilizan esta importante arteria al sur de la capital. Zona del Boulevard Los Próceres hacia el oriente. Gracias por estar con nosotros y aprovecho en este momento con esta imagen aérea recordarle a usted que ya puede descargar en su celular la aplicación FedeMóvil del sistema FedeCrédito para que realice sus operaciones financieras fácil y rápido las 24 horas del día. Realiza tus operaciones financieras por medio de FedeMóvil, sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Estrechando lazos, mejorando tu vida. ACACU DRL. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, continuamos conversando con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Julio Olivo, magistrado presidente, y estamos haciendo ya una evaluación casi al cierre del escrutinio final que se proyecta concluya el día de mañana. Hacía una reflexión a manera de síntesis que las complejidades que ha tenido el sistema, especialmente con el fraccionamiento de votos, es lo que ha venido a detener un poco los resultados finales. Corríjame, magistrado presidente. Bueno, yo lo he venido advirtiendo desde un principio. Porque además y los medios de comunicación se han encargado, digamos ellos, en promover otro sistema. Pero hoy poco a poco, hoy ya tuvimos la presencia, por ejemplo, de la Unión Europea. 28 países de la Unión Europea en donde casi en ninguno hay voto fraccionado. Solo uno donde tienen voto cruzado y los otros hacen voto por rostro. Mi tesis ha sido de que nuestro sistema electoral mucho tenía ya de complejo cuando aplicamos el llamado voto por rostro, que es donde algunos creen que el voto directo pues está magnificado, que ese es otro error, ¿verdad? Usted no puede llegar a pensar que tiene voto directo, igualitario, secreto, etcétera, etcétera, solo porque usted directamente va a votar por el rostro de la persona, porque eso significaría que en los países donde solo colocan números, por ejemplo, de los candidatos, no hay voto directo, ¿verdad? O en los países como de la Unión, Estados Unidos, ¿verdad? Donde el presidente Donald Trump ganó una elección y Hillary Clinton tenía más votos que él. Usted de la idea de que no debe de existir, no debe de existir voto cruzado. Entonces, ¿cuál es el tema? No, lo que pasa es que es una buena idea, si usted quiere, para ir a la democracia total, y no es cierto que nosotros seamos más democráticos o menos democráticos. Por eso ahí está enojado Félix Ulloa y toda la gente que promovió el ISD, ¿verdad? Y todo lo que usted invita acá. Claro, yo puedo ver un sistema innovador en otros países, ¿verdad? Y le podría mencionar, si quiere, 15 innovaciones más, ¿verdad? Para aplicarlas en nuestro país. Sin embargo, no puedo ser tan irresponsable de traer esas innovaciones y pedirle a la Sala de lo Constitucional que las avale, que no se ponen a estudiar en realidad las consecuencias de todo este sistema en el mundo, ¿ya? Y por lo tanto tenemos ya digamos, las consecuencias que tenemos. Entonces mi tesis era que para consolidar la democracia en nuestro país hubiese sido suficiente, y lo dije en una conferencia de prensa antes de que la Sala dictaminara la sentencia 48-2014, y se lo dijo el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia en su voto razonado, ¿ya? Lo dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, todas las consecuencias que iba a traer la aplicación del voto cruzado sin haberlo introyectado, sin una cultura, sin sistemas informáticos, sin capacitar, etcétera, etcétera. Entonces nos hubiéramos quedado en el voto por rostro, ¿ya? Pasar de listas completamente cerradas a ensayar cómo sería el voto por rostro. Y eso ya trae suficientes complicaciones porque es donde se colocan preferencias para los candidatos, ¿ya? Usted coloca preferencias para los candidatos en las listas de los partidos políticos y con eso, si usted quiere, engrandece la democracia, porque usted puede ubicar al de la lista, al número 24 de la lista del partido, lo puede colocar en el número 1. Eso ya es una consolidación democrática, pero no pasar a listas completamente abiertas donde todos nos han señalado que es una completa locura, sobre todo por la teoría de fraccionar el voto. Fraccionar el voto. Nadie lo tiene. Y de hecho,
el ser humano, ¿va? Hoy estamos viendo otras teorías electorales, no se puede fraccionar. Si yo Es voto decir, por 3, mi mi voluntad voto lo divido entre 3. lo divide entre 3. Y estar en esa sumatoria. Pero es lo que puede a mí me dividir gusta. hasta 24. Entonces yo hablaba también, ¿por qué no simplificamos ese sistema? En donde, por ejemplo, cuando usted vota por números impares, ¿ya? Y allí salió un magistrado que fue compañero del doctorado, Rodolfo, diciendo, es que el presidente no puede contar quebrados. O sea, no es ese el tema, pues, o sea, es irresponsable. Ok, aclarado ese ¿ya? punto porque usted lo ha venido sosteniendo desde un principio. A ver, magistrado presidente, usted se opuso o se abstuvo de votar por los servicios de Smartmatic. Aquí tengo yo un memorándum donde usted de alguna manera, al respecto del organismo colegiado con mayoría calificada de votos y la abstención del magistrado presidente, doctor Julio Olivo, acuerda aumentar el precio ofrecido de oferta, la oferta 124 al monto propuesto por la empresa participante Smartmatic. ¿Ha hecho buen papel Smartmatic en esta elección? Lo que pasa es que ese es el tema complejo, en donde, bueno, yo voté en abstención, ¿verdad? Y planteé mi razonamiento, ¿verdad? Y ante todo, yo no niego la honorabilidad de los magistrados, y dije en un programa que respetaba esa decisión, pero que iba en contra de todo el proyecto que debería desarrollar el Tribunal Supremo Electoral, que consiste en desarrollar su propio sistema, y ya los partidos políticos creo que lo están reflexionando. Tenemos ya la donación de los escáneres, porque esa es la gran reflexión. Sí. ¿Qué nos deja Smartmatic, por ejemplo, al país? ¿Qué le deja al país? ¿Qué le ha dejado Indra al país? Las empresas que han colaborado anteriormente, con todo respeto para los que me antecedieron en estos cargos. ¿Qué les deja? La historia es que lo único que le deja a esas empresas, además de ese pequeñísimo error que dijo él, que casi ocasiona, Ya me va a dijeron contar, algunos le representantes pregunté. de partidos, dije que les incendiaran Sí. las sedes de los partidos, ese pequeñísimo error que el señor, minimizó, ¿verdad? Ocasiona un gran... Señor Francisco Campos, que sí. es el representante de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Y yo... ¿Usted no estaba de acuerdo que Smartmatic participara? No, es decir, yo lo que planteaba es que ya teníamos una vía, el sistema de cooperación coreana, que si lo hubiéramos apoyado, en su totalidad, este sistema hubiese sido capaz de transmitir, de divulgar resultados. Y al final se acordó de que no divulgara ¿Y si hubiera resultados ahorrado esta los empresa. 3.3 millones de dólares? No se le hubiera pagado. Es que ese es el tema. Cuando usted trabaja con una cooperación internacional, ellos ya nos habían donado los escáneres. Por eso digo, ¿qué nos queda? De Smartmatic nos queda el error, ¿verdad? Y una USB con los datos. Porque ellos lo que han hecho es alquilarle al Tribunal Supremo Electoral, oiga bien, alquilarle el software para poder totalizar, para poder divulgar y para poder transmitir de alguna manera o procesar sus resultados. Y solo le queda una USB, así como la dejó Indra en el pasado. Una USB con los datos, que yo hasta ahora no la he visto. Sería bueno que se lo preguntara al político analista que usted trae, señor Carlos Araujo, que ha proferido críticas también en contra de mi persona y no en contra de todo el Tribunal Supremo Electoral, lo cual es injusto también, ¿verdad? Que él también recibía, me cuentan que trabajaba ahí como asesor, ¿verdad? Y todo eso. Pero él ya lo desmintió, al menos aquí yo se lo pregunté el viernes y me decía que no. Bueno, que ahí no trabajaba. si quiere pueden desfilar 15 o 100 No, testigos. yo se lo pregunté Le pueden porque decir. andaba con ese comentario. Va, le dije, entonces quizás solo déjeme terminar esta Sí. idea. Lo que les dejaba a ellos, ¿verdad? Era una USB con los datos. Eso quedaban de las empresas que usted contrata. ¿Ya? Y unas hicieron un buen papel y en un sistema más sencillo, transmitían resultados y todo eso. Yo creo que eso era pagar lo que sea, pero que al menos cumplieran con esa responsabilidad. Al margen de eso, que se puede contratar empresas, ¿verdad? En la cooperación de Corea, que esto viene desde hace más de 2 años, en una gestión intensa, si quieren, de la presidencia, apoyado, por supuesto, por el organismo colegiado, porque tuvimos que ganar el apoyo, primero para que votaran por aceptar la donación, aunque eso a mí me pareció, como le dijera, cuando yo voy a someter para que voten y pedirles casi, a algunos, miren, es importante la donación de estos escáneres, ¿eh? ¿Qué pasa? Nos están regalando, van 1.800 escáneres, con sus kits de refacciones, nos están regalando, imagínense, una capacitación también tecnológica valorada en $200,000, nos van a regalar las licencias, Ernesto, nos van a regalar los códigos fuentes, es decir, algo así, nos van a dar un sistema que va a poder utilizar el Tribunal Supremo Electoral con sus equipos para ya no contratar empresas, pero eso fue lo peligroso, Ernesto, ese es el gran peligro, porque yo decía es el principio del fin de algo, y las empresas, la empresa privada,
imagínense, de este país, ¿verdad? El señor Federico Hernández, ¿verdad? Diciendo de que esto era una cosa mala. Imagínense que nos donaran escáner y que nosotros tuviéramos un sistema de cooperación internacional para ser autónomos en nuestro proceso de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados. Imagínense cómo es el mundo al revés. Después dejaron de decir cosas cuando ya se contrató a la empresa. A ver, de alguna manera, ¿qué pasó por su mente cuando la empresa reconoce que este error, desde luego, que dio a candidatos como ganadores y después hace la corrección, haya pasado en medio de una gran expectativa de la población sobre el tema de la transparencia con que se estaba manejando el tema? No, es que el tema de la transparencia yo lo sigo reivindicando, igual que la rendición de cuentas, Ernesto. Yo creo que lo positivo de eso, y lo ha señalado la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Comisión de Expertos Electorales, han señalado, es decir, si usted comete un error, cuando lleva solo el 30% también de los datos escrutados, no es lo mismo que si usted lleva el 90%. Esto, lo que pasa es que yo puedo hacer un análisis como abogado, porque a veces da pena que algunos abogados que estaban compitiendo como candidatos digan, miren, digamos, me han ofendido y yo estoy vulnerado en mis derechos, cuando el derecho no les ha nacido todavía. Es decir, nadie es candidato todavía a diputado en este momento, ni nadie es alcalde, ¿ya? El derecho les va a nacer después del escrutinio final y cuando el Tribunal Supremo Electoral confirme los resultados electorales, ¿ya? Ese es otro elemento que hay que tomar en consideración. Por eso algunos, digamos, ya guardaron silencio sobre este tema. Pero lo otro importante es que pudimos, y por supuesto todos peleamos, y ahí sí, Ernesto, todos nos metimos en ese pleito, hay que corregir este error, hay que corregirlo, y hay que corregirlo de manera inmediata. Ahora, desde el principio en la mañana ya estaba el doctor René Portillo Cuadra y también otros del Partido Arena diciendo de que había algo raro con esa designación. Sí, sí. Tuvo que salir ellos para poder de alguna manera decirle al tribunal y directamente, mire, ahí hay un problema y salir No tuvieron necesidad de salir. Lo que pasa es que... o sea, si no ponen el grito en el cielo, ellos no hubiesen reaccionado. No, ese error se hubiese corregido porque ya se había advertido. Recuérdese que, por ejemplo, la presidencia tiene técnicos informáticos. Cada despacho tiene técnicos informáticos que están pendientes también. Ahí está la Junta de Vigilancia Electoral también, que tenía una oficina dentro del pabellón de Smartmatic, por ejemplo. La Junta de Vigilancia Electoral también había advertido. Y de hecho se habían hecho simulacros, le quiero decir, y pruebas, en donde se había advertido de alguna manera el tema de las preferencias y el tema también del conteo de votos de la coalición. Al menos nosotros lo advertimos. No hay ¿verdad? culpa del Tribunal Supremo Electoral en esto. Bueno, habría que analizarlo más profundamente. Obviamente todos quieren culpar al Tribunal Supremo Electoral, claro, porque pero obviamente la empresa, digamos, contratada, ¿verdad? Se ha responsabilizado del error, pero a mí me parece que eso no basta. Más bien hay que construir ese sistema autónomo que tenga el Tribunal Supremo Electoral y el cual nosotros mismos podamos controlar. Esta mañana su bandera es su propuesta. Un ente autónomo ya del Tribunal Supremo Electoral para evitar este tipo de cosas. Para evitar ese tipo de situaciones en donde, a manera de ejemplo, o sea, ¿cómo voy a hablar yo con el director de esta empresa o el presidente de esta empresa, ¿verdad? Si yo no he votado, por ejemplo, por ellos? O sea, ¿qué caso me puede hacer el señor si sabe que el presidente adversa ese sistema? ¿Por qué desde un principio usted adversó este sistema? Eso me cuesta porque usted como que, ¿verdad? De alguna manera presentía algo. No, lo que pasa es que yo le apostaba y confiaba en ese sistema coreano. De hecho, vamos a viajar para que los medios sensacionalistas no lo tomen a mal en esas misiones oficiales. Dejemos en paz a los medios, sigamos. Es que son mis amigos. Sí, pero vamos de nuevo. Usted no confiaba desde un principio en esta empresa. Le digo, tenemos, por ejemplo, la 7ª reunión de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, la dirección ejecutiva, digamos, la reunión del board, del Consejo Ejecutivo de la Asociación Mundial, en donde, ya es la buena noticia para la población, yo voy a ir a recibir, ¿verdad?, acompañado de una magistrada también del tribunal, ¿verdad?, los códigos fuentes, imagínense, la donación de las licencias también y de toda la información correspondiente, los códigos, las licencias, todo lo que se necesita para poder echar a andar el software, imagínense, de transmisión, totalización y divulgación de resultados, para que el tribunal lo tenga. Además de que ya recibimos los escáneres
y debemos de custodiarlos y todo eso. Entonces, ahí tenemos la posibilidad y la gran oportunidad para El Salvador, si, digamos, los partidos políticos también, que son los árbitros de esta, perdón, los jugadores de esta contienda, y nosotros somos el árbitro, digamos, no lo desdeñan, ¿verdad? O sea, es decir, no lo abrazan, ¿verdad? Ahí tendríamos un problema bastante serio, ¿verdad? Porque no podríamos ir también en contracorriente, porque ¿qué hubiera pasado si hubiese sido el sistema coreano el que corriera? Todos lo hubieran atacado. De hecho, tuvimos una serie de... Claro, se cuestionó mucho. Tuvimos algunos ataques, le quiero decir. Hubo de todo en este camino. Yo Hubo recuerdo que unos creían, bueno. al final, después del proceso, muchos le estaban dando digamos, como el beneficio y dándole los halagos pertinentes al proceso que se había Y desarrollado. de hecho, la OEA Sí, sigue y lo hizo de esa planteando, manera. ¿verdad? Le voy a decir algo. En este proceso tan complejo, Ernesto, a todos ya se les olvidó, debido a otra sentencia de Sala de lo Constitucional, que se realizó el proceso de integración de las 9.422 mesas o juntas receptoras de votos, que fue un proceso bastante tenso y bastante complicado. Integrar, por ejemplo, las 9.422 mesas con 5 titulares y 5 suplentes, llegar por lo menos al 80%, que es a lo que llegamos de su integración, a veces se les olvida. Con una sola mesa que no se hubiera integrado, allí no se hubiera dado la elección. Y ese es el riesgo que el Tribunal Supremo Electoral corrió. Por eso el apoyo del PNUD, el cual agradecemos, que consiste en la formación virtual, la capacitación virtual de ese ejército de 80,000 personas, 90,000 personas, 94,000 personas, que fue de alguna manera uno de los grandes retos y desafíos que cumplió el tribunal. Llevar los paquetes electorales hacia cada centro de votación, son 1.595 centros de votación y a las 9.422 mesas. O sea, esa no es tarea fácil. Imagina el dispositivo de transporte, de seguridad, llevar los equipos para que pudieran transmitir las imágenes de las actas. Y fruto de eso, los mismos candidatos se hubieran dado cuenta de que existía un error, porque está transparentando el proceso. Que escuchamos como medio de comunicación y periodista es ver el conocimiento que tenían los miembros de la Junta Receptora de Votos. Es decir, pese a lo mejor a algunas inconsistencias de logística, tenían conocimiento de qué estaban haciendo. O al menos, digamos, sin querer que nos adulen, ¿verdad? Por ese tema, en esta elección es donde las personas se han capacitado, ¿verdad? Se han capacitado mejor que las capacitaciones que se recibían en el pasado, porque le apostamos, ¿verdad?, a la capacitación virtual y le apostamos también a un proceso en donde agradecemos al Ministerio de Educación haber prestado 321 sedes, 321 escuelas para que se desarrollaran estas capacitaciones. Entonces, fue un esfuerzo bastante grande que yo me atrevería a decir que por lo menos el 75% de las personas tenían esa capacitación. Por eso yo también voté en abstención en el tema, ¿se acuerda de la famosa tecnología en mesa? Que eso yo hasta me reía porque decía, eso no puede existir una tecnología de mesa. Existe una tecnología para que los seres humanos, integrantes de las mesas, la pueden utilizar. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál era mi tesis? El PNUD nos va a proporcionar, oiga bien, un app que se llama Paso a Paso. Y viera qué interesante, ese es un sistema en donde usted lo puede tener en su celular, el app Paso a Paso, igual que el app de legislación, igual que el simulador de votación, en donde el integrante de mesa, si alguien tenía un celular, y eso lo observaron positivamente, valga la redundancia, nuestros observadores internacionales, y dijeron qué ordenada la manera en que llevaban, pero porque tenían un paso a paso que les decía cuál era el paso 1, el paso 2, el paso 3, para llenar el acta. Eso nos ayudó grandemente y por eso no necesitamos contratar una empresa que llevara, si no, yo le preguntaría cuál es la suerte que hubiéramos corrido, si contratamos otra empresa que pueda ayudar a contar las marcas de voto cruzado y las preferencias en la mesa. Desde allí se hubiera comenzado a producir el error, Ernesto. Esa es una de mis tesis dispuestas a debatirla con su analista. Las voces alrededor de este error técnico de la empresa contratada en algún momento salieron al paso y diciendo, bueno, el tribunal debe de demandar a esta empresa. Correcto. Hay intenciones de demandar a la empresa Smartmatic, hablamos de esto cuando regresemos y otros elementos, hablando de la efectividad a la hora de contar, digamos, del trabajo de las juntas receptoras de votos. Pregunta,
¿Por qué hay algunas inconsistencias en algunas actas? ¿Y por qué los partidos políticos y sus dirigentes no están conformes en el caso muy en particular de algunos municipios y algunas juntas? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Estrechando lazos, mejorando tu vida. ACACU DRL. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. En Semana Santa, refréscate en los 14 parques recreativos del ISTU y acompáñanos en los bailongos de verano. Vive tus vacaciones en los parques acuáticos y naturales. Te esperamos. ISTU presenta. Bueno, un momento importante para mantenerse informado de cómo está la actividad de verano. Todo gracias a Karen Avilés, que nos tiene desde luego importante información del Instituto Salvadoreño de Turismo. Adelante, Karen. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Les comento que en Semana Santa vamos a poder vivir una aventura acuática en los diferentes parques recreativos del ISTU, porque podemos disfrutar de Cihuatehuacán, el Cerro Verde, Laguna de Apastepeque, Altos de la Cueva y Agua Fría. Y adivinen, la entrada, $1.50. Sin duda, nuestro verano está con el Instituto Salvadoreño de Turismo. Con esta información, regreso al estudio. Bueno, gracias, Karen. Vamos a estar desde luego siempre recibiendo esa importante información que nos pone a tono con esta época de verano. Continuamos con el magistrado presidente, el doctor Julio Olivas del Tribunal Supremo Electoral. A ver, hay una gran cantidad de inconsistencia y eso de alguna manera tiende a pensar que puede haber cambios en los resultados, ya sea para confirmar a la persona que ya está posicionado o que en todo caso lo revierta. Este es un punto medular que también quiero sumar en este bloque, pero antes dejé planteada la pregunta. ¿Piensa el Tribunal Supremo Electoral llevar una demanda contra la empresa Smartmatic por este error que de alguna manera tiene un trasfondo, digamos, fuerte, sobre todo cuando designa cantidades de votos a candidatos que no lo tenían? Bueno, de hecho ya se tomó porque hay plazos también legales. Recuérdese que el Tribunal Supremo Electoral también, en aras de la transparencia, o sea, varios, digamos, fuimos partícipes, digamos, si no la mayoría, de meter los procesos a la bolsa de productos. Eso nos ha generado, digamos, bastantes ahorros, por decirlo de alguna manera. Ahorros significativos en algunos rubros y en otros casi hemos comprado los productos al mismo precio. Pero cuando totalizamos sí hemos generado, por ejemplo, ahorros hasta de $500,000, por ejemplo, en el caso de la publicidad, para mencionarle algo, que luego tuvimos que invertirla para que la agencia pudiera, digamos, copar los espacios al menos durante los últimos 3 días, en donde no están los partidos políticos haciendo campaña. Así es de que en esta bolsa de productos, en realidad la bolsa es la que contrata a la empresa, ¿va? Y lo que hace el Tribunal Supremo Electoral es decidir qué empresa es la que quiere contratar. Así es de que al margen de que yo no acompañé esa votación, porque yo acompañaba a otro sistema de información electoral vía cooperación internacional, vía ayuda internacional, que creo que es lo que ya, al menos los magistrados están cada vez convenciéndose de buscar esta línea de cooperación internacional con gente que sepa de hacer elecciones, ¿verdad? Y que ya tenemos digamos, un dato positivo de lo que vinieron a hacer aquí el sistema de información coreano, pese a que yo no he acompañado o que no acompañé la contratación de esta empresa, por supuesto que estoy en primera fila en la línea de investigar qué fue lo que sucedió y demandar a esta empresa o deducirle responsabilidades dentro de los mecanismos que plantea también primero, la primera instancia es la bolsa de productos, porque ahí difiere un poco de lo que es la ley LACAP. Entonces, en ese escenario de la bolsa de productos, ¿verdad? Se va a realizar, o sea, se le va a requerir a esta empresa, ¿verdad? Digamos que cumpla con sus responsabilidades, ¿verdad? O deducir algún tipo de responsabilidades que ella tiene debido a este error que ha cometido, ¿verdad? Hay que ver la dimensión de la falla que se cometió y en cuánto se puede valorar esa falla. Para algunos de nosotros, la falla que cometió, sobre todo en el daño, por ejemplo, moral o daño a la imagen también de los mismos magistrados, hay magistrados y magistradas que se sienten muy dañados,
¿verdad?, en la imagen. Y eso usted sabe que no tiene un valor en realidad que darle, sobre todo ahora que en la campaña que sigo sosteniendo, que a usted no le gusta, de los medios de comunicación en contra del presidente, hoy incluso hasta me han hecho santo, ahí andan memes de todo tipo, pero si usted se fija, lo curioso es que los medios de comunicación, con toda su ética profesional, ¿va?, que hay que recomendarles un curso de ética periodística a algunos, al único que atacan es al presidente, pero no se dan cuenta que yo ni siquiera voté allí. Imagínate qué injusto. Usted no votó por la empresa pero además Smartmatic, no se dan cuenta, no, pero los medios sacan otra cosa, Ernesto, y hasta un diputado ahí diciendo que había votado. ¿Por qué será? ¿Será porque a usted también no le gusta acompañarse en una entrevista con el resto de magistrados? No es que no me guste a mí, a veces no me invitan ellos también. No me invitan. Y si yo lo invito a usted con el resto de magistrados. Claro que sí. Y ya hemos venido con varios magistrados. Claro, yo no puedo obligar también a los magistrados a cumplir con la agenda del presidente, ni ellos pueden obligar al presidente a cumplir con la agenda de ellos. Pero esa es agenda de compromiso, pero agenda colegiada en temas, sí. Yo se lo he dicho muy claro, Ernesto. Yo no voy a madrugar, por ejemplo, y ustedes no me dan ni desayuno. No es una crítica para usted. Al otro sí me dan desayuno, pero sí, tampoco voy a ir por... Mr. Donald le damos café, fíjese. Pero Mr. Donald, mire, en la responsabilidad la próxima social de la empresa, le vamos a tener donas. No le manda ni siquiera donas en septiembre, que están al 2 por 1. Pero le vamos a dar donas. Ese es otro tema. Entonces, yo lo he dicho muy claro. Yo no voy a madrugar y voy a desvelar por preparar, ¿verdad?, en algunos datos para llegar a una entrevista en donde lo primero que hacen es maltratarle. ¿Ya? Yo no lo voy a hacer, porque yo puedo tomar esa decisión de que vengo a su programa, o voy al Canal 12, o voy al Canal 10, ¿va? Donde no me ataquen, o al menos no me hagan sentirme hasta mareado porque estoy sin desayunar. Sí, ataque le llama al emplazamiento, yo lo emplazo, yo le cuestiono. No, correcto, pero no de la manera que lo hacen los otros medios, ¿ya me entendió? Sí, ese es el gran tema, de ataque ya directo al presidente, por desacreditarlo, sacan noticias falsas. O sea, ¿cómo llego yo a un medio? Por ejemplo, se lo pongo así. ¿Cómo llego yo a un medio, oiga bien, de comunicación, en donde uno de sus candidatos o uno de sus presentadores o entrevistadores de un programa familiar ha amenazado a muerte al presidente del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo llego yo a un medio de eso? O sea, no puedo, pues. ¿Ya me entendió? Ese es el gran tema. A ver, regresando al tema, entonces no hay demanda, es un proceso que ya está estipulado en la ley y que lo tiene que llevar a cabo de acuerdo a la instancia por donde se creó la contratación de este servicio. Sí, no, lo que sea, es decir, ya hay plazos y ya de acuerdo a la ley de Volpros, usted va a iniciar un procedimiento en primera instancia en Volpros. De no resolverse ese procedimiento en Volpros para deducir responsabilidades a esta empresa por el error cometido, usted entra a otra instancia y sí ya sería una demanda judicial. Y en esta demanda judicial, varios magistrados hemos coincidido plantear, digamos, una indemnización por daños y perjuicios. Sobre todo le dicen, mire, el presidente que es el más atacado, ¿ya? A ver, piensan, es una pregunta que hacen los ciudadanos en varias ocasiones, ¿piensa el tribunal una vez concluido el escrutinio final, el ente colegiado, renunciar? ¿Renunciar, sí? No, eso no se contempla a raíz de todas las críticas y los cuestionamientos que algunos, a diferencia de otros, fíjese cómo soy equilibrado. Correcto, en este concepto, porque en este proceso unos han aplaudido, ¿verdad? Cómo el tribunal ha venido desarrollando la actividad, pero otros también han cuestionado. Y ya vamos a entrar al tema de esto que tiene que ver con la cantidad de inconsistencias que se han encontrado. Y a raíz de este problema de Smartmatic, de la cual, aclaro también, usted no votó para contratar esta empresa, se abstuvo y ahí está el resultado, piensan que los magistrados deberían de renunciar. ¿Pero quién piensa? Lo dice el conglomerado. ¿Pero quién? Pues ¿quién? El conglomerado. Hay críticas. ¿Cuál conglomerado? Hay quienes sostienen de que a raíz de todo esto debería de renunciar. No. Ahí es donde vamos. He planteado la tesis, hay una campaña desde antes, durante y después. Esta es ya la después. Exactamente. Usted está prestando a esa campaña. No me estoy prestando. Dígame quién. Y si son estas asociaciones de la sociedad civil que dicen que dicen representar a la sociedad civil, pero pregúntele a la sociedad civil si se siente representado por ellos. Y usted va a atender un llamado de... Si ellos fue los que... Mire, ojo, la misma empresa privada y varias asociaciones, les quiero decir aquí públicamente, recomendaron
y gritaron porque el tribunal contratara una empresa. Revise sus propias entrevistas, si no íbamos a fallar. ¿Ya? No querían el sistema coreano que recomendaba el presidente. Y entonces usted les va a hacer caso. Hubo de todo en este proceso. No es serio, unos que le dieron el beneficio de duda. Pero y todo. no es serio. Al final, muchos de que criticaron al tribunal, eso me consta, estuvieron en algún momento halagando ese yo tema. ya planteé, y yo soy un hombre de principios. Yo digo que un hombre que no tiene principios no es un hombre, o no es una mujer, o no es un ser humano. Si usted un día renuncia a sus principios, cambia esos principios, de alguna manera ha dejado de ser lo que usted era. Así de que yo soy congruente y coherente. Claro. ¿Cuándo fue que yo le dije a usted que iba a renunciar? No. Yo lo dije también en su programa. ¿Cuándo es que yo podría renunciar? No por esta gente que pidieron que se contratara esta empresa. Más bien a ellos habría que procesarlos también y que el fiscal los investigue. Yo pedí que los investigara, ¿ya? Porque era sospechoso que se adhirieran a propuestas de empresas, que yo sé que estas empresas se reunieron también con ellos. ¿Ya? Eso es delicado. ¿Va? Eso es delicado. Menos mal no contrató a la empresa de tecnología en mesa. ¿Ya? Vea, también pujaban porque se contratara otra empresa que contara los votos cruzados en la mesa. Desde ahí hubiera comenzado el error. Siendo así, hay una experiencia que se recoge de este proceso para la presidencia del otro año. Solo quiero repetir y dejarlo muy sentado. Yo dije, ¿cuándo es que el presidente Olivo puede renunciar? Y yo dije, cuando yo vea indicios, oiga bien, o comportamientos de fraude que quieran realizar los magistrados del Tribunal Supremo Electoral o otras entidades, o que la Sala de lo Constitucional también esté en esa complicidad. Yo dije, no le voy a dar el gusto a la Sala de lo Constitucional de que me destituya del cargo o me remueva del cargo. Yo voy a renunciar porque no quiero ser cómplice de un acto de fraude o corrupción. ¿Sí? Yo lo dije y lo mantengo. ¿Va? El día que yo vea de que el 4-1, ¿verdad? O que se está haciendo algo por validar actas que no están correctas, porque se está haciendo algo que yo considere que atenta contra el equilibrio, oiga bien, contra un principio de equidad en materia electoral dentro del Tribunal Supremo Electoral y dentro de los resultados que queremos dar, ese día yo voy a renunciar. De ahí cualquier otra voz que surja, no es una voz, si quiere, fidedigna y digna de escuchar, porque se presta toda la campaña que ya han tenido en contra del Tribunal Supremo Electoral, con medios de comunicación que no son objetivos y que en esta elección, oiga bien, jugaron con candidatos y en favor de ciertos partidos políticos. A ver, usted ya mismo se respondía a la pregunta que me hacía, que quién lo dice. Bueno, organizaciones de civiles, me aclara ese punto. ¿Qué hay del otro proceso del robo, que ya la Fiscalía tiene el caso de esta computadora conteniendo datos? Ese es otro tema que también... También es mentira. ¿Es mentira el qué? Que contenía algún dato la computadora. Ajá. Sí, o sea, la computadora no contenía datos. Bueno, lo tiene la Fiscalía, el caso no ha dado todavía. La Fiscalía y podrían entrevistar a la Fiscalía. No tenía datos al respecto. Imagínense, en derecho se conoce como un delito tentado. Okay. Hubo una tentativa de hurto no de era, una computadora. No era conteniendo información de las mesas de, digamos, de conteo de votos y cosas por el estilo. Casi era imposible que pudiera ir. Interesante. Vamos a una pausa comercial más. Cuando regresemos, ahí hay una gran cantidad de inconsistencias y esto cambia resultados o confirma a la persona o en este caso lo revierte, dice Mario Ponce del PCN. En el escrutinio o en las actas que vaya a revisar el organismo colegiado va a tener presencia de la Fiscalía. Eso es de tranquilidad para todos, dice Guillermo Gallegos, diputado de Ghana y presidente del Congreso. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias también a usted por estarnos enviando sus comentarios a @diálogo21, @Neto López Radio. Gracias por estar con nosotros. En Semana Santa, vive tus vacaciones en los 14 parques recreativos del ISTU. Haz tu ruta en los buses alegres y descubre la experiencia acuática y natural. Te esperamos. ISTU presentó. Diálogo con Ernesto López.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Y este tema de las inconsistencias que se han encontrado, por ejemplo, en el caso de San Miguel, circuló un video donde por lo menos lo que se aprecia ahí es como sacar una papeleta de una mesa. Voy a presentárselo, yo creo que usted ya lo ha visto, magistrado presidente, ¿cierto? Vamos a ver, ahí está. ¿Es esto una prueba de que realmente algo raro ha pasado ahí, en esa mesa? Magistrado presidente. Bueno, yo ya he visto ese video, Sí. pero no sé la autenticidad y nunca lo hemos valorado dentro del Tribunal Supremo Electoral. Ajá. Nosotros valoramos, digamos, actas. Actas, Recuerden que hay presencia también de la Fiscalía General de la República y hay otros integrantes de mesa. Entonces no puedo decir nada porque no he conocido esa prueba presentada dentro del Tribunal Supremo Electoral por ningún partido político ni candidato. Ok, a pesar de todas estas inconsistencias, la Unión Europea, la OEA, la Embajada Americana, ¿verdad?, ha emitido posición a través de sus cuentas en Twitter, donde reconocen el proceso transparente, cómo se ha desarrollado. Eso lo quiero acotar como una especie de poder coronar un poco también estos elementos encontrados. Por ejemplo, de las inconsistencias, regresemos al tema de San Miguel, magistrado presidente. Pues yo no quisiera referirme únicamente a San Miguel, sino que más bien referirme al proceso electoral como totalidad. A mí me parece de que cuando hacemos cuentas de toda la complejidad que significa una organización, sobre todo luego que vienen una serie de reformas y modificaciones nuevamente a este proceso electoral, en el camino, como el tema se recuerda de candidatos no partidarios, ¿verdad?, que la sala todavía no ha resuelto sobre ese tema, pero aplicó una medida cautelar que tiene, digamos, todas las características de una sentencia definitiva. Luego de todas esas modificaciones y complejidades a nuestro sistema electoral, de un sorteo, se recuerdan, donde los ciudadanos peregrinaban para renunciar y que había crisis, se decía que había crisis en el tribunal para integrar la JRB, todos esos fantasmas fueron disipándose. Entonces, y todo eso lo ha acompañado la Unión Europea, lo ha acompañado la Organización de Estados Americanos, lo han acompañado otros organismos internacionales que al final han concluido a que pese a todas esas dificultades, todos esos problemas que no negamos, que se fueron sucediendo y que son propios de un proceso electoral complejo que habría que repensar, ¿verdad? El día de mañana, el día de hoy, había que comenzar a repensarlo y además nosotros tenemos programado, como lo hicimos en el 2015, un seminario de evaluación que vamos a invitar a todos estos stakeholders, ¿verdad? Todos los sectores, no solo a uno, ¿verdad?, sino que a todos, a universidades, ¿verdad?, a ONGs, a organizaciones gubernamentales, a fundaciones, etcétera, etcétera, a los partidos políticos, a la Junta de Vigilancia Electoral, por supuesto, para que puedan evaluar el proceso. Entonces, cuando hacemos una evaluación previa, sin tener toda la daticidad, podríamos decir de que los resultados son positivos ante tanto desafío que tuvimos que enfrentar y que quizás es importante decirlo, que algunos magistrados que usted invita son de otros organismos colegiados y algunos tienen la experiencia electoral de hace 25 años, en donde el sistema electoral era completamente distinto al de nosotros. De hecho, alguna gente que está todavía en el Tribunal Supremo Electoral y que tiene 30 años de estar ahí, nunca habían visto cosas semejantes de modificaciones ¿Y en se han toda su logrado experiencia adaptar en electoral. este nuevo Entonces, esquema? ¿cuál es el tema? Que, digamos, yo no puedo opinar sobre un sistema electoral que no lo conozco. De hecho, alguna gente se atreve a criticar y ni siquiera fueron de observadores. No pidieron la acreditación de observador nacional al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué conocimiento pueden tener acerca del fenómeno? Pero aún así los vamos a invitar a ese seminario de evaluación y como le digo, la Unión Europea, la OEA, ha señalado datos positivos, igual ha hecho algunas observaciones que son dignas de tomar en cuenta para futuros procesos electorales. Dice don Will Salgado, el señor Olivo miente, yo presenté este video como prueba de fraude hace varios días
y los 5 magistrados vieron esas pruebas, dice. Nunca video. se ha visto eso. Nunca se ha visto. Porque todavía no ha entrado a la etapa probatoria. ¿Se pueden digamos. hacer nuevas, se pueden llevar a cabo nuevas elecciones en San Miguel a raíz de toda esta decisión de admitirlo, aunque usted mismo dice yo no? me excusé porque, como le digo, me reservo no el conoce derecho muy bien, posteriormente, entonces yo no entro a conocer, sino que entra por las otro acusaciones que magistrado. le hace el señor Will Salgado, que es protagonista No, del porque proceso, reiteradamente él ha formulado acusaciones directamente al presidente y ok. no la formula, es decir, en su ignorancia, y debo decirlo, no concibe él que las decisiones se toman, que lea al menos algunos artículos del Código Electoral, porque la otra vez lo mandé a leer un diccionario, que lea algunos artículos y vea de que hay un organismo colegiado que toma decisiones por mayoría simple o por mayoría calificada o por unanimidad, ¿verdad? O sea, no es el presidente del Tribunal Supremo Electoral quien toma una sola decisión. De hecho, yo he reclamado en muchas ocasiones que el presidente del Tribunal Supremo Electoral no tiene básicamente facultades en solitario, únicamente para ejercer la representación legal del tribunal y supervisar la labor administrativa. Ok, pero entonces no se descarta que hayan nuevas elecciones en San Miguel. No es que no podemos decir eso, Ernesto, y no hemos conocido. Ok. ¿va? Usted ayer en un periódico matutino decía que son 400 actas aproximadamente que han presentado algún tipo de inconsistencia, presidente. Quizás referirnos a eso, porque Sí. usted ha estado señalando que hay muchas inconsistencias, que ha habido muchas inconsistencias, y eso iría en contra, en realidad, del proceso de capacitación que nosotros llevamos a cabo. Si yo digo, mire, hay cantidad de inconsistencias, porque a veces los políticos tienden a magnificar y usan superlativos, como usted los ha usado en esa entrevista, pero bueno, digamos, se lo perdonamos, se lo disculpamos. Entonces, No, ya me está sacando, esos adjetivos calificativos... Yo me remito a los acontecimientos. Cuando Usted usted dice dice muchas inconsistencias, grandes aquí inconsistencias, ¿a lo cuántas dice- inconsistencias se refiere? lo dice Mario Ponce, aquí hay una gran cantidad de inconsistencias, no lo digo yo. Por eso le digo, pero son políticos Vaya, ¿ya? ok. que están en la contienda. Vamos Dígame, a ver, el magistrado presidente del tribunal, Julio Olivo, dice aproximadamente son 400 las actas que Oye. han presentado algún tiempo. Aquí está, ¿y yo quién, no me lo estoy quién es inventando. ese periódico? La prensa No, gráfica. pero aquí lo está... Entonces, Y no dije que habían 400 tampoco. Entonces, ya ver, no es invento mío. Pero bueno, son veamos. más. Ok, son Oiga más. bien, son más, Ok, pero pero bueno. es precisamente por el tema de... Le explico mejor, ok. le explico cómo es el proceso. Hay 65 mesas de trabajo, ¿sí? Sí. Cada mesa de trabajo en esta labor, porque algunos hablan de fraude y dicen cualquier cosa, abrir paquetes, ¿verdad? Como que fuera piñata la cosa. Entonces, lo que sucede es de que hay 65 mesas trabajando. Ahí hay presencia de las juntas electorales departamentales, hay presencia de vigilantes de los partidos políticos, hay presencia de la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Que mis reconocimientos por el papel que han venido jugando, ¿verdad? Acompañando al Tribunal Supremo Electoral y cuidando la legalidad, imagínate, de ese proceso, y que ninguna acta se vaya a trasladar y se vaya a validar con algún tipo de De dato. este proceso da fe la Fiscalía. Da fe la Fiscalía y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que sucede? Como en todo proceso electoral de acá y en toda la historia de nuestro país, este escrutinio final se ha desarrollado y siempre han habido actas que tienen algún tipo de observaciones, llamémosle así, como usted le dije, inconsistencias, errores, tachaduras, etcétera, etcétera. Pero debido a nuestro proceso de capacitación, son 9.422 actas, Ernesto, solo para Asamblea Legislativa. Súmele 9.422 actas para consejos municipales. ¿Y cuántas actas tienen estudio en realidad que han mandado las mesas? Eran 450, porque la prensa gráfica, ¿verdad? Siempre se equivoca, igual que el diario El Mundo, en los datos que proporciona. Y es fácil equivocarse, Ernesto. ¿Sabe por qué? A usted le gusta pelearse con los medios. ¿Ve? Mire, no me tratan muy bien. Si le están poniendo, fíjese que aquí le dan espacio para que usted diga lo que tenga que decir. Pero de no, hecho, por eso no les doy entrevistas, no, porque pero siempre hay ponen que otra hacerlo, cosa. es una labor Va, importante. pero bueno, oiga, le aclaro, si me permite. Usted vuelve también defensor de algunos. Pero por supuesto, un poco de la legalidad en que forma Va a servir de el testigo tema, ahí, el tema de la testigo libre honor. expresión. A ver, 450 maestro. habíamos reportado hasta hace 3 días. Lo que pasa es que los datos son bien efímeros en este proceso, porque si las mesas mandan, por ejemplo, en este momento que yo le di datos del 76%, ¿verdad? Ese dato pudo haber cambiado en alguna fracción y llegar al 77% el día de ayer con el trabajo de las mesas.
De igual manera, si yo digo hay 450 actas, en el momentito nos llegaron 50 actas más. Y decirle que hay alrededor de 1000 actas, o sea que son más. O sea, aún más. Pero de 19,000 actas, ¿qué porcentaje representa eso, Ernesto? ¿Ya? Es un mínimo porcentaje. Claro. Y ahora, súmele el dato que yo le di, que había una tendencia a enviar actas o a trabajar en desgano por más de alguna mesa. Entonces, enviaron actas de simple resolución. Magistrado presidente, ¿es demasiado atrevido entonces hablar de fraude electoral en algunos casos en particular? Yo por creo ejemplo, que quedaría Nuevo muy Cucatlán grande. y San Miguel, que son los que están ahí en la lupa, por lo menos es lo que se maneja. Es un análisis que Sí. tendríamos que hacer, por eso le digo, hay que pedir una paciencia cívica, yo le he pedido, y no dejarse guiar por lo que diga, por ejemplo, un candidato que va perdiendo en un departamento o lo que diga un partido político que está disputando, por ejemplo, en San Vicente, una elección muy reñida. O sea, yo me atrevería a decir que quienes más están planteando apertura de urnas, ojo, y los que más están diciendo que hubo fraude en tal lugar, es precisamente para justificar o para presionar que el Tribunal Supremo Electoral en ese caso abra urnas, que ya la ley plantea en qué caso, y yo voy a acompañar lo que diga la ley, lo que diga la Constitución de la República, por supuesto, ¿va? O sea, no planteo... ¿En qué casos pueden abrirse las urnas? En el caso que haya problemas con los votos impugnados y que el resultado con el que se haya ganado sea tan corto, el margen de voto sea tan corto como para decir o determinar un ganador. ¿Qué tan corto es el Y porcentaje? ya he acompañado, por ejemplo, 50 el caso más uno. en el 2015, cito el caso de Cacaopera, Sí. abrimos paquetes, ¿va? Y estaba dentro de ese marco de la ley. Yo no le voy a decir, porque ya he votado en muchas ocasiones en abstención, cuál va a ser el criterio de mis demás colegas magistrados, ¿verdad? ¿Ya? Y no voy a adelantar también un criterio claro. sobre ese caso. Así es de que yo siempre he actuado en ese marco de la ley y además planteo y doy mi debate con mis argumentos. Yo defiendo mis principios y mis argumentos y eso es lo que me ha caracterizado. Por eso creo que nos respetamos también con los demás magistrados y hemos garantizado la gobernabilidad democrática al interior del organismo colegiado. ¿Qué experiencia nos deja esta elección para la que ya viene la otra semana? Porque ustedes terminan mañana el escrutinio y el lunes hay que estar hablando de las presidenciales, ¿cierto? Ya estamos hablando de las presidenciales. Vamos a hablar de esto también y de otros temas que desde luego usted nos está haciendo llegar a través de nuestra cuenta @diálogo21 @Neto López Radio. Gracias de corazón por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Este fin de semana se conoció la intención de el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por lanzar y buscar las firmas para un nuevo partido político. ¿Está en el tiempo y bajo qué lógica de poder inscribir un nuevo partido para las presidenciales que están ya prácticamente a las puertas? Bueno, quizás antes de eso a mí sí me gustaría recalcar el tema que usted señalaba de las inconsistencias o las observaciones de las actas. Cuando yo le digo a usted de que hay 1000 actas que se están verificando, que es un porcentaje de menos del 10%, ¿verdad? Y eso lo que confirma es que la capacitación la realizamos de manera acertada, al menos en un 90, un 80, 90%, que sería un nivel satisfactorio en materia de evaluación de aprendizaje, si quiere, en procesos de educación. Quizás señalarle de que ya se han clasificado un buen número de estas actas que han sido enviadas, que se le están retornando a las mesas, ¿verdad? A las 65 mesas, porque algunas no ameritan la calificación de la máxima autoridad en materia electoral, sino que son temas de cuentas que deben de hacer, ¿verdad? Con una calculadora, temas de cuadraturas de las actas, por algún voto cruzado, etcétera, etcétera, que faltaba y que no había totalizado. Entonces, ya las otras, que son de mediana o mayor complejidad, serán las que analice el organismo colegiado. Esperamos que estas, digamos, sea un número mucho menor y en donde hay, de alguna forma, actas que sí podrían señalarse y que eso tendrá que calificarlo la Fiscalía. Actas, por ejemplo, en donde la Fiscalía, para decirle, tiene una, pero dentro del universo
de las 19.000 actas, se puede imaginar en un proceso electoral tan complejo. Por ejemplo, la Fiscalía detecta que algún acta le han echado chelito, ¿verdad? Que no coincide el acta que tiene, por ejemplo, la Fiscalía con la que tiene un partido político, ya, o con la que tiene la Junta de Vigilancia Electoral, y allí sí hay una cuestión de falsedad, posible falsedad ¿Y qué material. qué se hace? Hay una facultad interpretativa, según el código, entiendo, para que el tribunal diga si es válido o se cuentan los votos. Por ejemplo, allí se libra un oficio, además está ¿Sí? presente. Quizás la población lo que debe tener bien claro es cuidarse de no escuchar todo esto de las redes sociales, ¿verdad? Sino que atenerse a lo que dice la máxima autoridad en materia electoral como informe, porque ese sería el informe fidedigno. De ahí se lo dice, digamos, un candidato que de alguna manera está en una ¿cómo es? Elección reñida, ¿verdad? No ameritaría fe, a menos que consultara a todos los candidatos, y si todos tienen esa misma opinión, podría llegar a algún tipo de conclusión. En todo caso, quien tiene la última palabra es el Tribunal Supremo Electoral, en presencia, imaginen, nuestras audiencias que estamos realizando, Ernesto, parecen juicios populares. Participan la Junta de Vigilancia Electoral, participa la Fiscalía General de la República, quien tiene en su poder un acta también, que en caso de duda, dice... No hay por qué de alguna cosa pensar que uno sí lo hace y ¿cómo otros... tendrían que ser cómplices? Imagínate, 9 magistrados tendrían que entrar en complicidad. La Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, imagina, ¿va? La Junta de Vigilancia Electoral, y hay observadores también internacionales en el proceso. Así es de que yo creo que el proceso está sumamente observado y verificado. Pregúntele a las personas que están participando en esas audiencias públicas que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, en donde ellos pueden decir, miren, no, yo tengo un acta diferente, y esta acta dice otra cosa, porque cada uno tiene una copia del acta. Imagínense qué seguridad del proceso. O sea, tienen una copia del acta del escrutinio preliminar, la misma que tiene la original el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, cuando alguien habla de que hay una inconsistencia, debe presentar la prueba. Pero si solo especulan, por eso le digo, los medios de comunicación no deben prestarse a esa especulación. Pero yo sé que la noticia esa vende. Es parte de la libertad de expresión, del derecho que tiene toda persona a decirlo. Ahí han estado los medios de comunicación también y se le dan conferencias de prensa. Me parece que eso ha sido bien interesante, abrir las puertas. No sé si, pero siempre van a haber quejas, Ernesto. Es normal. Y además el funcionario está sujeto a eso como una figura pública como lo somos nosotros. A ver, magistrado presidente, Nayib Bukele piensa inscribir un nuevo partido, buscar las firmas. ¿Qué piensa al respecto? Pues hasta ahora no nos ha llegado ninguna solicitud. ¿Se le va a inscribir ese partido? Hay un calendario, ¿verdad? Para que él pueda, digamos, formular la solicitud correspondiente. De nuevo, yo creo que esta es una cuestión... Una vez concluyan el escrutinio, si mañana concluye, el miércoles él ya puede pedir eso. No, hay plazos, Ernesto. Hay plazos. O sea, por ejemplo, hay plazos legales. La elección, tome en cuenta esto, ya hay un calendario en donde está programada para el 3 de febrero del año 2019. Hoy no se va a hacer en marzo, sino que se va a hacer la elección en febrero. El 3 de febrero, si no me equivoco, está programada dentro de nuestro calendario. Yo tengo buena memoria. De ahí usted tiene que correr también la fecha de convocatoria a elecciones, que es alrededor del mes de octubre. Pero hoy le hicimos el 4 de octubre, esa fecha podría variar, pero ya tenemos fecha. De esa fecha, ¿verdad? Los que pretendan, digamos, ser candidatos, deben correr 6 meses. Ojo, 6 meses para realizar la convocatoria de elecciones. Días hábiles. Que esos 6 meses, ¿verdad?, se cumplen en el mes de abril para hacer la convocatoria de elecciones. Entonces, si alguien quiere formar un partido político, tendría que tomar en cuenta todos esos plazos. O sea, estamos hablando que de marzo a abril, los partidos tienen la obligación por ley de convocar a las elecciones. Ahí tienen que asesorarse muy bien. Tienen que asesorarse muy bien esta gente de buenos abogados y no de políticos. 50,000 firmas, ¿no? 50,000 firmas, correcto. Tiene que comprar. De aquí a abril tiene que tener 50,000. Y el Tribunal Supremo Electoral tiene un plazo también planteado en esta ley, que es bueno que se la leyeran, porque alguna gente anda opinando cosas. ¿Aplica la ley del silencio administrativo en esto o no? Aplica que el Tribunal Supremo Electoral tiene 3 meses para poder resolver, y ya se lo da el plazo la ley, y contarle las firmas, ¿ya? Al que quiera constituir un partido político. Y hay plazos para inscripción de planillas, etcétera, etcétera. Así es de que tomar en cuenta, digamos, todo eso para cualquiera que quiera realizar esta aventura, ¿verdad?, electoral. A ver, ¿qué va a pasar con el alcalde reelecto?
de San Antonio La Cruz, de Chalatenango, Lucio Flores, que fue detenido precisamente por delitos relacionados con trata de personas y también narcotráfico. ¿Qué pasa en situaciones como esta, magistrado presidente? Bueno, una vez tengamos ese informe, como le digo, ahorita todavía, insisto, todavía el tribunal, nadie es ahorita diputado, ¿verdad? A nadie le ha nacido el derecho, mientras el Tribunal Supremo Electoral no declare en firme los resultados. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y eso va a suceder después de este escrutinio final, que esperamos terminarlo el 13, al menos con el trabajo de mesa, pero entenderá que el Tribunal Supremo Electoral solo somos 9 magistrados, con algunos equipos técnicos de auxilio, para poder resolver, digamos, ese número de actas que nos han enviado. Así es de que solicitamos también esa paciencia. No se vaya a decir después el Tribunal Supremo Electoral está escondiendo algo porque no está resolviendo sobre las actas, porque es un trabajo, debido a la complejidad nuevamente del voto cruzado y de las preferencias, nuestro sistema electoral, si quiere, el más complejo del mundo, tenemos esos datos. Las actas tienen 14 folios, Ernesto, de San Salvador. Es el más complejo, 14 folios. Revisar 14 folios que tienen votos cruzados o fracciones de votos cruzados, marcas de preferencia y votos enteros, ¿va? Es sumamente complejo. Magistrado presidente, nuevamente le agradezco la oportunidad que me da de poder conversar abiertamente con usted de los temas que rodean el hecho de trascender a un escrutinio final en las próximas horas en el Tribunal Supremo Electoral. Gracias por haberme acompañado. Bueno, creo que le estamos cumpliendo a la nación, pese a esas voces disonantes, que son normales, fueron normales en la elección 2015. Está la OEA, la Comunidad Europea, la misma embajadora de los Estados que ha elogiado el proceso. Bueno, usted mismo lo está planteando. Para a mí que me vea, gustaría para que vea que no solo cosas que antes de vertir opinión, ataques, mira, antes de vertir ¿sí? opinión, incluso sus analistas se lean algún informe, por favor, que no vengan aquí. Para que vea que no solo son ataques a su persona, sí, ¿verdad? que lean algún informe. Gracias, le agradezco muchísimo. No, gracias a usted. Gracias. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, los espero en radio hoy a las 6 de la tarde. Roberto Dawinson, alcalde de Santa Tecla, reelecto en este proceso electoral, me va a acompañar a las 6 de la tarde con Astrid Ábalos. No se lo pierda por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.